unos breves minutos para contar cómo está la pandemia a nivel nacional, provincial y a nivel de nuestro partido de Chacabuco. Llevamos ya 136 días desde aquel 20 de marzo, donde empezó la cuarentena con el aislamiento social, después el distanciamiento social preventivo y obligatorio, actualmente con estas fases de progresiva flexibilización. En Chacabuco tenemos al día de hoy 66 casos confirmados y de estos 66 casos confirmados, activos específicamente sin el alta médica correspondiente a la fecha, 20 casos. Esto dista un poquito y es algo dispar en relación al alta del aislamiento otorgada por el Ministerio de Salud, que actualmente está en 53 pacientes con alta de aislamiento. Pero ahí está lo que yo les explicaba la otra vez, de la disparidad entre el alta de aislamiento por el Ministerio, que se cumple y se la otorgan específicamente a los 10 días de la fecha de inicio de los síntomas, y el alta médica, que nosotros específicamente como equipo de salud les otorgamos a los pacientes después de la evaluación presencial. A la fecha llevamos realizados en el partido de Chacabuco 513 testeos y eso día a día sigue en aumento. La última semana epidemiológica, que va de domingo a domingo, llevamos una muy buena incidencia de casos, porque la misma está en cero. Desde el día 27 es que no comunicamos nuevos casos del COVID-19 en nuestro partido, pero la semana anterior tenemos una incidencia de 51 casos por 100.000 habitantes. Ustedes saben que para evaluar recién pasar a otra fase tenemos que cumplir 2 semanas consecutivas con una incidencia menor a 10 por 100.000 habitantes, así que por ahora tenemos que dejar transcurrir el tiempo y seguir con todas las medidas de prevención que estamos recomendándole a la población en forma sostenida para cuidarnos entre todos. El pantallazo general de nuestro país nos dice que ayer se confirmaron 5.376 nuevos casos de COVID y hemos pasado ya la cifra de 200.000 casos confirmados por laboratorio. Así que estamos en un momento de amesetamiento de los casos diagnosticados día a día, más de 5.000, 6.000 en algún momento, pero esta cifra no ha bajado. Las cifras del tiempo de duplicación de casos en lo que es Cava específicamente está muy bien, con más de 30 días en la cifra de tiempo de duplicación de casos, pero en lo que es provincia de Buenos Aires, el tiempo de duplicación de casos ronda los 15 a 17 días. Y por ahora eso no ha aumentado, que es lo que posibilitaría en el transcurso del tiempo la disminución de los casos. Ese es el pantallazo de la situación epidemiológica, tanto a nivel de nuestro partido, provincial y nacional. Ahora el doctor Quereda va a dar cuál es el panorama de salud de los pacientes internados con COVID. Contamos con 3 pacientes con diagnóstico de COVID positivo, 2 de ellos se encuentran internados en el tercer ala, con una evolución favorable de su patología, mientras que una persona se encuentra internada en terapia intensiva por una mala evolución de su patología, por afectación respiratoria, lo que hizo necesario la colocación de este paciente en asistencia respiratoria mecánica y con pseudoanalgesia, esto quiere decir coma farmacológico. Actualmente se encuentra estable hemodinámicamente y con una respuesta adecuada a nivel respiratorio, no abriendo en el transcurso de estas 48 horas que lleva de asistencia ventilatoria, en líneas generales es un paciente crítico, pero estable al momento. Estos serían los únicos pacientes que se encuentran cursando internación en el hospital municipal. Sí, como decía el doctor Gastaldi, el día 1 de agosto hubo una modificación de lo que es la definición de caso
con respecto al coronavirus. Actualmente se denomina un caso, digamos, sospechoso todo aquel paciente de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas, como la fiebre 35 grados o más, tos, dolor al tragar que se llama odinofagia, la pérdida repentina de gusto y olfato, dificultad respiratoria, y lo que se agregó en los últimos días es la presencia de cefalea, que es dolor de cabeza, y la presencia de diarrea y cuadro gastrointestinal. Esta definición de caso también incluye a cualquier cuadro respiratorio agudo grave con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, una neumonía, ¿sí? Y además engloba a todo lo que es el personal de salud cuando presenta uno o más síntomas de estos, todas las personas que se encuentran institucionalizadas, tanto niños como adultos mayores, o unidades penitenciarias. Esto es muy importante porque la presentación de estos síntomas, que antes nosotros no los teníamos como una definición de caso sospechoso, los cuadros gastrointestinales y cefalea se suman al mismo, ¿sí? Y con respecto a lo que sí nos resulta muy importante para la población y conocimiento de la población, es la duda que siempre tienen en quién es un contacto estrecho y qué es un contacto casual. Los contactos estrechos son aquellas personas que han tenido contacto con un paciente positivo durante por lo menos 15 minutos, ¿sí? A una distancia menor a 2 metros, ¿sí? Esas personas son las que son un contacto estrecho, o cualquier persona que haya brindado asistencia, por ejemplo, a una persona positiva, sin el equipo de protección personal. Eso sería un contacto estrecho. La distancia, menos de 2 metros, el tiempo de permanencia, más de 15 minutos, y el uso no adecuado del tapaboca o la no presencia del mismo, ¿sí? Y contacto casual es todo lo que no tiene que ver con el estrecho, que ha estado menos de 15 minutos, a más de 2 metros, y que haya tenido las medidas de protección personal. El único factor de riesgo que tiene Lisandro Herrera como para evolución desfavorable es el sobrepeso, obesidad que tenía y que tiene, y después la variabilidad, la biovariabilidad de cada uno, o sea, la particularidad de él, que eso tiene que ver con la genética propia de cada uno de nosotros, y que probablemente en un futuro, cuando se conozca más sobre esta enfermedad y haya mayores estudios científicos, podamos saber por qué o no, ¿no es cierto? Podamos saber por qué o no le tocó esta evolución al concejal, que es una persona joven, de 43 años, sana, que el único factor es el sobrepeso, obesidad. Después él no es hipertenso, no tiene insuficiencia renal, no tiene enfermedades pulmonares previas importantes, no tiene inmunodeficiencia, no hay nada que lo haya llevado a esta evolución, salvo la variabilidad de cada uno, lo que le toca vivir a cada uno respecto a esta enfermedad y el sobrepeso. Así que nada más que eso. Y respecto a las terapias específicas, todo lo que se está aplicando son medidas de sostén de las funciones vitales. No se le va a aplicar ninguna otra dosis de plasma porque no está ni siquiera contemplado una tercera dosis a esta altura del partido. Hay que esperar que su organismo haga lo que tiene que hacer, que resuelva la inflamación, y estamos esperanzados de una evolución favorable, pero bueno, cautelosos realmente con su pronóstico actual, que es reservado. Respecto al estado de salud actual del concejal Lisandro Herrera y su eventualidad de traslado, 2 puntos a considerar. Primero, yo en lo personal y el doctor Quereda también estamos totalmente satisfechos con el equipo de salud de terapia intensiva y el nivel de profesionalismo que tiene todo el equipo, tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos, mucamas, y la atención que está recibiendo acá es la misma atención que recibiría o que podría estar recibiendo en cualquier instituto privado o público de Capital. Así que no está considerado de ninguna manera la solicitud de un traslado. En segundo lugar, estuvimos en comunicación con profesionales de Cava y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien,
lo hemos consultado con ellos y no hay diferentes terapéuticas más allá de las que se están implementando con el concejal. Y en tercero, sería prácticamente improbable conseguir una derivación por el estado de ocupación de las camas de terapia intensiva en lugares de referencia. Así que por esos tres motivos no se va a pedir de ninguna manera una derivación. Que cada uno de ustedes sea replicadores de información fidedigna, de información emanada de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud, de no estar replicando noticias falsas, que sabemos que no lo hacen. Todos ustedes tienen nuestros contactos y respondemos preguntas habitualmente y en forma frecuente. Y que sean replicadores de las medidas de prevención que tenemos que seguir tomando todos como integrantes de la sociedad de Chacabuco para poder darle la batalla que corresponde a esta pandemia y ver la luz al final del túnel. Esto va a terminar en algún momento, va a terminar, hoy no podemos decir cuándo, pero va a finalizar con seguridad.